Lo que Dios ha unido. Un programa dirigido por el Padre Santiago Pérez. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a una emisión más de Lo que Dios ha unido, bases para una teología del matrimonio. Soy el Padre Santiago Pérez, párroco de Santiago de Cangas e Islas Cíes, a puntito de celebrar la fiesta de la parroquia, la fiesta de mi diócesis, la fiesta de Galicia, la fiesta de España, también mi santo patrón. Y bueno, pues una noche más aquí en esta emisión de este programa. Me acabo de liar, perdonad. Bueno, en el programa de hoy vamos a ver, vamos a profundizar en los efectos que produce el sacramento del matrimonio en el matrimonio, el vínculo conyugal y la gracia sacramental. Escucharemos una canción del grupo valenciano Alborada y escucharemos también palabras del Papa Benedicto XVI hace 20 años, ¿no?, en la vigilia que celebró en el V Encuentro Mundial de las Familias. Pero nada más comenzar, lo que vamos a hacer es encomendar este programa al corazón de Jesús. Oh Jesús, a tu corazón confiamos este programa. Míranos, después haz lo que tu corazón te diga. Deja obrar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo me fío de ti, yo me entrego a ti. Yo estoy seguro de ti. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bien, en el programa anterior hablamos del bautismo como fundamento de la inserción del matrimonio en la unión esponsal entre Cristo y la Iglesia. El matrimonio es elevado a dignidad de sacramento por Cristo nuestro Señor, y la Iglesia habla de dos efectos que produce el sacramento en el matrimonio, precisamente por ser sacramento, que son el vínculo conyugal y la gracia sacramental. Es lo que vamos a tratar en el programa de hoy. Bien, vamos a profundizar en este efecto del matrimonio, que es el vínculo conyugal. Con su elevación a la dignidad de sacramento, el matrimonio alcanza su plena perfección. Se enriquece tanto en su propia realidad como vínculo de amor y de comunión entre los esposos, como en la finalidad para la que ha sido instituido. Se perfecciona como vínculo de amor y en sus fines. Sus fines permanecen, pero adquieren una dimensión nueva, iluminada y transformada por la gracia de Cristo. Vamos al perfeccionamiento del vínculo conyugal. La elevación del matrimonio a la dignidad de sacramento produce un efecto decisivo sobre el vínculo entre los esposos. Le confiere una solidez tan profunda que una vez celebrado válidamente y consumado, ya no puede ser disuelto por ningún motivo ni por ninguna autoridad humana. Solo la muerte de uno de los cónyuges pone fin a ese vínculo. Esta es una enseñanza constante de la Iglesia. Pío XI la expresó con gran claridad en la encíclica Casti Connubii. Allí explica que, aunque existen algunos casos excepcionales en los que un matrimonio puede ser disuelto, esas excepciones dependen únicamente del derecho divino y nunca de la voluntad de los esposos ni de una autoridad meramente humana. Y añade algo muy importante: esas excepciones jamás pueden aplicarse al matrimonio rato y consumado. En él se manifiestan la perfección del pacto matrimonial y la máxima estabilidad querida por Dios. Por eso, ninguna autoridad humana puede romper ese vínculo. Claro, ¿cuál es la razón última de esta indisolubilidad tan absoluta? El mismo Pío XI responde que hay que buscarla en el significado profundo del matrimonio cristiano. El matrimonio es signo de la unión entre Cristo y la Iglesia. Y esa unión, como enseña San Pablo en la carta a los Efesios,
es perfecta, definitiva e indisoluble. Mientras Cristo vive y la Iglesia permanece unida a Él, esa alianza nunca podrá romperse. Precisamente por eso, el matrimonio cristiano participa de esa misma firmeza. No se trata únicamente de que el matrimonio represente la unión entre Cristo y la Iglesia, va mucho más allá, participa realmente de ese misterio y queda injertado en él. De ahí recibe una estabilidad nueva que lleva a plenitud la indisolubilidad propia del matrimonio. Esta realidad alcanza su máxima expresión con la consumación del matrimonio, cuando los esposos llegan a ser una sola carne, también corporalmente. Ese gesto no añade simplemente un aspecto físico a la unión conyugal, completa su significado sacramental, porque manifiesta visiblemente la comunión total entre los esposos. Del mismo modo, la unión entre Cristo y la Iglesia alcanza su expresión más profunda en el misterio de la Encarnación. Al asumir nuestra naturaleza humana, el Hijo de Dios se unió verdaderamente a la humanidad. San Agustín expresa esta verdad con una imagen muy bella. Dice que el seno de la Virgen María fue el tálamo nupcial donde Cristo se unió para siempre a la naturaleza humana, convirtiéndose así en la cabeza de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino ayuda también a comprender esta realidad con una distinción muy iluminadora. Afirma que el vínculo conyugal es la res et sacramentum del matrimonio, es decir, es al mismo tiempo el efecto inmediato del consentimiento de los esposos y el signo que hace presente la gracia propia del sacramento. La exhortación apostólica Familiaris Consortio recoge esta misma enseñanza y afirma que el vínculo conyugal cristiano constituye precisamente esa res et sacramentum, una realidad visible que al mismo tiempo participa y comunica el misterio de la gracia de Cristo. ¿Y esto qué implica pues en lo referente a los fines del matrimonio, ¿no? Los fines del matrimonio, yo creo que de esto habíamos hablado en los primerísimos programas, ¿no? La Iglesia considera que los fines del matrimonio son dos: el bien de los esposos y la generación y educación de la prole. En el Código de Derecho Canónico del 1917, se hablaba de un fin primario y de un fin secundario. Hablaba del fin primario, que era la prole, y el fin secundario, el bien de los esposos. Desde el Concilio Vaticano II ya no se pone esa jerarquía, ya no se pone una prioridad de uno sobre otro, ¿no? Sino que se habla del bien de los cónyuges y la generación y educación de la prole. Esos son los fines del matrimonio: el bien de los cónyuges y la generación y educación de la prole. La elevación del matrimonio a la dignidad de sacramento no solo perfecciona el vínculo entre los esposos, como acabamos de hablar, ¿no? También eleva la finalidad misma del matrimonio, dándole un horizonte mucho más amplio. Bien, esto se aprecia, en primer lugar, en la misión de transmitir la vida, ¿no? Ese fin, la generación y educación de la prole, el transmitir la vida. La encíclica Casti Connubii explica que los padres cristianos no están llamados únicamente a asegurar la continuidad del género humano. Su misión va mucho más allá. Están llamados a dar nuevos hijos a la Iglesia, a engendrar ciudadanos del reino de Dios y miembros de la familia de Dios. Su vocación consiste en colaborar para que crezca el pueblo que da culto al Señor y participa de su vida. Por eso la procreación no puede entenderse solo desde una perspectiva biológica o terrena. La transmisión de la vida encuentra su sentido más profundo en el destino eterno de los hijos.
Así lo recordó también el Concilio Vaticano II, cuando afirmó que la vida humana y la misión de transmitirla no pueden comprenderse únicamente desde este mundo, siempre están orientadas hacia la vocación eterna de la persona. Pero la misión de los padres no termina con dar la vida. El matrimonio está ordenado inseparablemente también a la educación de los hijos. Y esta tarea educativa queda igualmente iluminada e enriquecida por la gracia del sacramento. Educar no consiste solo en ayudar a crecer humana e intelectualmente. Significa acompañar a los hijos hasta la plenitud de su vocación, ayudándoles a desarrollar las virtudes humanas y sobre todo a alcanzar la santidad. Santo Tomás de Aquino expresa esta misión con una comparación muy significativa. Dice que el sacramento del orden comunica la vida espiritual mediante un ministerio propiamente espiritual. En cambio, el sacramento del matrimonio transmite y cuida al mismo tiempo la vida corporal y la vida espiritual, porque el hombre y la mujer se unen no solo para engendrar hijos, sino también para educarlos en el conocimiento, el amor y el culto de Dios. Por eso, la misión educativa de los padres cristianos adquiere una dignidad extraordinaria. No es simplemente una responsabilidad natural, es una verdadera vocación recibida en el sacramento del matrimonio. Así lo enseña también Familiaris Consortio. El sacramento consagra a los padres para la educación cristiana de sus hijos. Los hace participar de la autoridad y del amor de Dios Padre, del cuidado pastoral de Cristo, el buen pastor, y también del amor materno con el que la Iglesia acompaña el crecimiento de sus hijos. Educar cristianamente es, por tanto, una participación en la propia misión de Dios. Es colaborar con Él para que los hijos no solo vivan en este mundo, sino que alcancen la plenitud de la vida eterna para la que han sido creados. El bien de los esposos, es decir, la ayuda mutua que constituye uno de los fines propios del matrimonio, también adquiere una dimensión nueva cuando el matrimonio es elevado a la dignidad de sacramento. Este bien, el bien de los esposos, consiste en primer lugar en la entrega recíproca que los esposos renuevan cada día. Esa entrega se traduce en una ayuda mutua para crecer en el amor, pero consiste también en una tarea compartida, construir día tras día la comunidad familiar. En esa vida compartida, ambos crecen como personas, maduran y alcanzan una humanidad cada vez más plena. Ahora bien, cuando el matrimonio se convierte en sacramento, esta misión recibe un horizonte mucho más amplio. El crecimiento en el amor y la construcción de la comunión familiar ya no se sitúan únicamente en el plano humano, quedan elevados por la gracia y orientados hacia el modelo supremo de toda comunión, la unión entre Cristo y la Iglesia. El amor de los esposos es asumido por el amor mismo de Cristo. Es iluminado, fortalecido y transformado por el amor divino. Por eso puede decirse que el amor conyugal no pierde nada de su riqueza humana. Al contrario, alcanza su plena perfección al participar del amor con que Cristo ama a su Iglesia. En este sentido, Familiaris Consortio afirma que la familia cristiana está llamada a vivir una comunión nueva y original, una comunión que confirma y perfecciona la que ya existe en el plano natural y humano. La familia cristiana está llamada, por tanto, a ser mucho más que un lugar donde se convive. Está llamada a convertirse, atención, en una auténtica iglesia doméstica. En una auténtica iglesia doméstica. Es decir, en una pequeña iglesia
donde Dios habita, donde la fe se transmite, donde el amor de Cristo se hace visible en la vida cotidiana y donde cada uno aprende a vivir como hijo de Dios y hermano de los demás. Esa es la grandeza de la familia nacida del sacramento del matrimonio, ser en medio del mundo un reflejo vivo de la comunión entre Cristo y su Iglesia. Las expresiones iglesia doméstica o pequeña iglesia aparecen con frecuencia en las enseñanzas de San Juan Pablo II, especialmente en la exhortación apostólica Familiaris Consortio, pero su origen se encuentra ya en el Concilio Vaticano II. El concilio enseña que la familia cristiana nace del matrimonio, el cual es imagen y participación de la alianza de amor entre Cristo y la Iglesia. Y precisamente por eso la familia está llamada a hacer visible la presencia de Cristo en el mundo. ¿De qué manera? Ante todo por el amor de los esposos, también por su apertura generosa a la vida, por su unidad y su fidelidad, y finalmente por la colaboración y el amor que unen a todos los miembros de la familia. De este modo, la familia manifiesta algo esencial de la Iglesia. Sabemos que es en la Iglesia donde Cristo continúa haciéndose presente y actuando para la salvación del mundo. Pues bien, esa misma presencia de Cristo se hace visible de una manera particular en la familia nacida del sacramento del matrimonio. Por eso se habla de la familia como una iglesia doméstica. Esta expresión no significa que la familia reproduzca la organización o las estructuras externas de la iglesia. Significa algo mucho más profundo. Quiere decir que en la familia se puede reconocer la realidad más íntima de la iglesia, una comunidad reunida por Dios, unida por el amor y sostenida por la presencia de Cristo. El Concilio Vaticano II describe a la Iglesia como el reino de Cristo, presente misteriosamente en el mundo, y como un pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso mismo, de forma sencilla pero verdadera, está llamado a reflejarlo cada hogar cristiano. La unidad de la familia, el amor que une a sus miembros, la entrega mutua y el servicio a la vida no nacen únicamente del esfuerzo humano, tienen su raíz en el misterio de Cristo y en último término hunden sus raíces en el mismo misterio de la Santísima Trinidad, que es comunión perfecta de amor. Por eso cada familia cristiana está llamada a ser reflejo vivo del amor trinitario y un signo visible de la presencia de Dios en medio del mundo. Vamos a hacer una pausa musical y bueno, en el programa anterior escuchábamos el himno oficial de la visita del Papa León a España, Alza la mirada, y os voy a poner el himno oficial que se compuso para el 5º Encuentro Mundial de las Familias, que se celebró en Valencia en 2006. Yo estuve allí en aquel encuentro, llevé gente de mis parroquias de Touro. Recuerdo que habíamos llevado, yo creo que 2 o 3 autobuses, ¿no?, de gente del rural, ¿no? Y habíamos disfrutado un montón. Bueno, para ese encuentro se compuso una canción que lleva por título En Familia, del grupo valenciano Alborada. Iba a decir que lo íbamos a escuchar y luego os lo explicaba, pero creo que lo voy a hacer al revés, ¿no? Alborada es un grupo valenciano que está integrado por varias familias cristianas, que desde hacía años animaba encuentros, celebraciones y actos de la iglesia con su música. Pues tiene canciones pues que cuando yo era joven pues eran muy conocidas, ¿no? Quiero y otras más. Bueno, cuando recibieron el encargo de escribir el himno, quisieron que no fuera simplemente una canción para un gran acontecimiento, sino una expresión de lo que ellos mismos vivían. De hecho, en la grabación participaron también los hijos, ¿no?, de los miembros del grupo, como vais a escuchar, pues como un bonito signo de que el himno nacía de una experiencia real de vida en familia.
La música fue compuesta por Juan Carlos Garrigós y la letra se elaboró junto con la Comisión Diocesana de Liturgia de Valencia. El resultado, como vais a comprobar, los que no lo conozcáis, los que lo conozcáis pues lo recordaréis, ¿no? Pero el resultado es una melodía sencilla, luminosa y fácil de aprender, pensada para que miles de personas pudieran cantarla juntas durante las celebraciones del encuentro. El himno recoge el mensaje central de aquel acontecimiento, cuyo lema era la transmisión de la fe en la familia. Sus estrofas recuerdan que la familia forma parte del proyecto de Dios desde la creación, que es el lugar donde aprendemos a amar y donde la fe se transmite de padres a hijos, de generación en generación. El estribillo resume esa idea con una invitación a construir la Iglesia en familia, formando el pueblo de Dios. Es una llamada a descubrir que cada hogar cristiano puede convertirse en un pequeño reflejo de la Iglesia y en un lugar donde Cristo está presente. Aunque han pasado ya muchos años, 20 años ya, desde aquel encuentro mundial, en familia, pues yo creo que sigue evocando uno de los momentos más importantes de la Iglesia en España y continúa siendo un canto que anima a vivir la vocación familiar con alegría, con esperanza y con fe. Vamos a escucharlo. Seno de la madre nace la vida, en la entrega del padre la fidelidad, familia, comunidad de amor, llamada a transmitir la fe, hombre y mujer, fuente de vida, a su lado la iglesia que acompaña. Juntos son semilla de esperanza, imagen de Dios que solo ama. Solo quien es luz brilla, solo quien es luz brilla y vive. Vamos a construir. Vamos a construir la iglesia en familia, formando el pueblo de Dios. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. El hombre necesita comprender que ha nacido por amor y para amar. Descubrir que en la familia está el futuro de una nueva humanidad. Solo quien es luz brilla, solo quien es luz brilla y vive. Vamos a construir, ven, vamos a construir la iglesia en familia, formando el pueblo de Dios. Ven, vamos a construir, ven, vamos a construir la iglesia en familia, formando el pueblo de Dios.
buscar, Dios se deja encontrar. Ven, vamos a construir en familia. Ven, vamos a construir en familia. La iglesia en familia, formando el pueblo de Dios. Ven, 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 vamos a construir en familia. Ven, vamos a construir en familia. La iglesia en familia, formando el pueblo de Dios. Ven, 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 vamos a construir en familia. Ven, vamos a construir en familia. La iglesia en familia, formando el pueblo de Dios. Ven, ven, ven. Están escuchando en Radio María Lo que Dios ha unido, con el Padre Santiago Pérez. Hermosa canción, hermosa canción. Es verdad que se resiente un poco la grabación 20 años, pero es hermosa la canción. Mirad, podéis escribir al programa, si queréis alguna pregunta, consulta, comentarios, lo podéis hacer por medio del correo electrónico del programa, que es loquedioshaunido@radiomaria.es. loquedioshaunido@radiomaria.es. Y si queréis volver a escuchar este programa y todos los anteriores de Lo que Dios ha unido, lo podéis hacer acudiendo al podcast de Radio María, así como a distintas plataformas de podcast, como por ejemplo Spotify. Vamos con el segundo efecto del sacramento del matrimonio, que es la gracia sacramental. Vamos a ver el perfeccionamiento de los cónyuges a través del sacramento del matrimonio. La elevación del matrimonio a la dignidad de sacramento no solo fortalece el vínculo entre los esposos y orienta su unión hacia una misión más alta, como hemos visto antes de la pausa musical, también transforma profundamente a los propios esposos. El sacramento no actúa únicamente sobre el matrimonio como institución, actúa sobre las personas que lo reciben. Jesucristo mismo concede a los esposos la gracia y la fuerza necesarias para vivir su matrimonio según la novedad del reino de Dios. Como recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, Cristo les da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la nueva dimensión del reino de Dios. Esto significa que los esposos no quedan abandonados únicamente a sus capacidades humanas. La gracia del sacramento sostiene su amor, fortalece su fidelidad, les ayuda a superar las dificultades y les permite crecer juntos en el camino de la santidad. Por eso, después de haber contemplado cómo el sacramento perfecciona el vínculo matrimonial y eleva sus fines, conviene detenernos ahora en otro aspecto fundamental, la acción de la gracia en la vida de los esposos. Vamos a ver entonces cuáles son los efectos de esa gracia propia del sacramento del matrimonio. Vamos a la gracia sacramental. El Concilio de Trento enseña que el matrimonio, como sacramento de la nueva alianza, comunica verdaderamente la gracia. Esto significa que el matrimonio no es solo un signo sagrado, es también una fuente de santificación para los esposos. Al quedar incorporada su unión al misterio del amor entre Cristo y la Iglesia, los esposos son introducidos en la fuente misma de la gracia. El gran don que reciben no es simplemente una ayuda divina, el don es Cristo mismo. Y este don no se limita al día de la celebración del matrimonio. Como recuerda Familiaris Consortio, Jesucristo acompaña a los esposos durante toda su existencia. Permanece con ellos para sostenerlos, fortalecerlos y hacer crecer su amor. Este encuentro permanente con Cristo lleva consigo otro gran regalo,
el don del Espíritu Santo. Jesús resucitado es la fuente del Espíritu. Él mismo la anunció cuando dijo que de quien creyera en él brotarían ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu que recibirían sus discípulos. Por eso, en el sacramento del matrimonio, el Espíritu Santo crea entre los esposos una comunión nueva. No se trata únicamente de un afecto más intenso o de una mayor armonía humana, ¿no? Es una comunión de amor que participa del mismo amor que une a Cristo con su Iglesia. Por eso afirma Familiaris Consortio que el Espíritu Santo concede a los esposos una comunión nueva, imagen viva y real de la unidad del cuerpo místico de Cristo. Como sucede en todos los sacramentos, también el matrimonio es memoria, presencia y promesa. Es memoria porque ayuda a los esposos a recordar las maravillas que Dios ha realizado en sus vidas y los llama a transmitirlas a sus hijos. Es presencia porque les concede la gracia necesaria para vivir hoy un amor capaz de perdonar, de reconciliar y de entregarse cada día. Y es también promesa porque fortalece en ellos la esperanza del encuentro definitivo con Cristo y los impulsa a dar testimonio de esa esperanza con toda su vida. Pero la acción de Dios va todavía más lejos. El Padre, al entregar a su Hijo y al Espíritu Santo a los esposos, transforma también su interior. Junto con la presencia de Dios, reciben un aumento de la gracia santificante, aquella misma vida divina que empezó en ellos con el bautismo. La gracia propia del sacramento del matrimonio fortalece esa vida sobrenatural y la orienta específicamente hacia la vocación matrimonial. Es un don permanente que permanece arraigado en los esposos y les permite crecer día tras día en la comunión de amor, tomando como modelo la unión de Cristo con la Iglesia. Por eso el Concilio Vaticano II afirma que los esposos cristianos son fortalecidos y de algún modo consagrados por un sacramento especial. No se trata de una consagración igual a la del bautismo, la confirmación o el orden que imprimen carácter sacramental. Es una consagración en otro sentido. Quiere decir que la gracia del matrimonio alcanza todas las dimensiones de la vida conyugal. Ilumina el amor entre los esposos, fortalece su fidelidad, sostiene su misión como padres y santifica toda su vida familiar. En definitiva, el sacramento del matrimonio no concede solo una ayuda ocasional, es una presencia permanente de Cristo y una acción constante del Espíritu Santo que acompañan a los esposos para que su amor crezca, madure y llegue a ser un reflejo cada vez más fiel del amor de Cristo por su Iglesia. La gracia propia del sacramento del matrimonio tiene una característica muy particular. Configura a los esposos con Cristo, pero de un modo específico. Los configura con Cristo en cuanto esposo de la Iglesia, en cuanto aquel que se entregó totalmente por amor. Qué hermoso, ¿verdad? Esto es hermosísimo. Es que esto enciende el corazón, ¿no? Santo Tomás de Aquino se plantea una pregunta muy interesante, ¿no? Él se plantea que si la configuración con Cristo suele estar unida a su pasión y a su sufrimiento, ¿cómo puede aplicarse esto al matrimonio, que está llamado a ser una realidad de amor y de alegría? Bien, pues la respuesta de Santo Tomás es muy profunda. Los esposos no son configurados con Cristo principalmente por el sufrimiento, sino por la caridad que llevó a Cristo a entregar su vida para unirse para siempre a la Iglesia, su esposa. En otras palabras, el matrimonio hace participar a los esposos del mismo amor con el que Cristo amó hasta el extremo. Este es el rasgo más característico de la gracia matrimonial. La gracia perfecciona el amor conyugal
mediante la caridad, es decir, mediante el mismo amor de Dios derramado en el corazón de los esposos. Pero esa transformación no afecta únicamente al amor. También todas las demás virtudes adquieren una nueva orientación, porque quedan configuradas según el modo de vivir de Cristo. Por eso el Concilio Vaticano II enseña que los esposos cumplen su misión matrimonial y familiar impregnados del Espíritu de Cristo, que llena toda su vida de fe, esperanza y caridad. La vida matrimonial exige el ejercicio constante de muchas virtudes, pues la paciencia, ¿no?, para soportar las dificultades, la humildad para reconocer los propios errores, la fortaleza para afrontar las pruebas, la prudencia para tomar decisiones, la fidelidad para perseverar en el compromiso adquirido, ¿no? Y todas ellas encuentran su modelo en Cristo, que se entregó por amor. Familiaris Consortio añade además que el sacramento enriquece a los esposos con los dones del Espíritu Santo, especialmente con la sabiduría, el consejo y la fortaleza, para ayudarles a cumplir su misión y acompañar a sus hijos en su crecimiento humano y cristiano. Los matrimonios poseen una verdadera gracia de estado para vivir las virtudes necesarias en la convivencia diaria, ¿no? La comprensión, el buen humor, la paciencia, el perdón, la delicadeza en el trato mutuo. Todas estas cualidades humanas quedan fortalecidas por la gracia del sacramento. Pero la acción de esa gracia no se limita a fortalecer, también sana. También sana. El pecado dejó una profunda herida en el corazón humano. Si recordáis, cuando hablábamos de los evangelios, Jesús llama a esta herida, la llama dureza de corazón, cuando explica por qué Moisés permitió el repudio. Esa dureza no pertenecía al proyecto original de Dios, es consecuencia del pecado. Por eso cuando Cristo devuelve al matrimonio su verdad primera, no solo restablece una norma exterior, también ofrece al hombre un corazón nuevo, capaz de amar como Dios había pensado desde el principio. En esta tarea, el sacramento del matrimonio actúa en unión con los demás sacramentos. La gracia fortalece interiormente a los esposos y les ayuda a vencer el egoísmo, la concupiscencia y todas aquellas tendencias que dificultan la entrega mutua. Santo Tomás afirma que precisamente por comunicar la gracia, el matrimonio sacramental constituye un remedio profundo, un remedio que actúa desde la raíz. No elimina automáticamente las dificultades ni las consecuencias del pecado, pero da la fuerza necesaria para dominarlas y para que el amor pueda crecer por encima de ellas. Así, la gracia del matrimonio no solo sostiene a los esposos en los momentos felices, también los capacita para permanecer unidos en las pruebas, para perdonarse, para comenzar de nuevo cuando sea necesario y para amar cada día un poco más como Cristo ama a su Iglesia. Insisto, esto es muy hermoso, ¿no? Vamos a dar un paso más, ¿no? Pues la gracia del sacramento del matrimonio santifica a los esposos, como acabamos de ver, pero el Concilio de Trento enseña que también perfecciona su amor humano. El Concilio Vaticano II desarrolla aún más esta enseñanza cuando afirma que el Señor ha querido sanar ese amor, perfeccionarlo y elevarlo mediante el don de la gracia y de la caridad. Y añade una afirmación de enorme profundidad. El auténtico amor conyugal es asumido por el amor mismo de Dios, es decir, el amor de los esposos no desaparece ni es sustituido, sigue siendo plenamente humano, pero es transformado desde dentro por el amor de Cristo. El modelo de este amor lo encontramos en la carta de San Pablo a los Efesios,
Cuando el apóstol habla del amor del esposo hacia su mujer, no emplea la palabra que normalmente designaba el afecto conyugal en el mundo griego, utiliza otra palabra, ágape. Con ella quiere expresar un amor mucho más profundo. Es un amor que busca el bien del otro antes que el propio. Un amor gratuito, generoso, fiel y lleno de delicadeza. Un amor capaz de entregarse sin reservas. En el Nuevo Testamento, hablar de ágape es hablar del amor mismo de Cristo. Y ese amor alcanzó su expresión más alta en la cruz, donde Jesús se entregó totalmente por nosotros. Por eso, el efecto más propio de la gracia matrimonial consiste precisamente en hacer participar a los esposos de ese amor. Al incorporarse al misterio de la alianza entre Cristo y la Iglesia, participan también del amor con que Cristo ama a su esposa. Ese amor nace de la comunión eterna entre el Padre y el Hijo y se comunica a los esposos por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el amor personal del Padre y del Hijo, transforma poco a poco el amor humano de los esposos para que se parezca cada vez más al amor esponsal de Cristo. Por eso el Concilio Vaticano II afirma que el amor conyugal queda santificado por el sacramento de Cristo. El concilio resume esta acción de la gracia con 3 verbos muy expresivos, ¿no? Dice que la gracia sana, la gracia perfecciona y la gracia eleva. Sana, perfecciona y eleva. En primer lugar, sana. El pecado original dejó una herida profunda en el corazón humano. Esa herida se manifiesta especialmente en el egoísmo y en la dificultad para amar con libertad y generosidad. Además, los pecados personales pueden agravar todavía más esa fragilidad. Por eso la gracia actúa como un verdadero remedio, ayuda a ordenar los afectos, a dominar los impulsos desordenados y a orientar el corazón hacia el bien verdadero. Pero la gracia no solo sana, también perfecciona. Fortalece todo lo bueno que ya existe en el amor humano, la ternura, la fidelidad, la capacidad de entrega, el deseo sincero de buscar el bien del otro. Lo perfecciona. Y finalmente, la gracia eleva. Hace que el amor de los esposos participe del mismo amor de Dios. Así, un amor que nace de la naturaleza humana queda abierto a una dimensión sobrenatural. Sin dejar de ser plenamente humano, se convierte también en un camino de santidad. Esta es la grandeza del matrimonio cristiano. La gracia no elimina el amor humano, lo purifica de todo lo que lo empobrece, lo fortalece en sus debilidades y lo eleva para que pueda convertirse en un reflejo cada vez más fiel del amor con que Cristo ama a su Iglesia. La gracia del sacramento no solo sana el amor de los esposos, también lo perfecciona y lo eleva. ¿Y cómo lo hace? Atención, por medio de la caridad. Hablar de la caridad significa afirmar que el amor conyugal es transformado desde dentro, en lo más profundo de su realidad. Pero conviene aclarar algo muy importante. La caridad no sustituye al amor conyugal. No significa que el afecto, la ternura, la atracción o la entrega propia del matrimonio desaparezcan para dejar paso a otro tipo de amor. No, todo lo contrario. La caridad asume ese amor humano y lo lleva a su plenitud. Conserva todo lo que hay de verdadero, noble y hermoso en el amor entre el hombre y la mujer. No destruye ninguno de sus valores auténticamente humanos. Los purifica, los fortalece y los eleva. Gracias a la caridad, el amor de los esposos adquiere una dimensión nueva. Ya no se inspira solamente en el amor humano. Su modelo pasa a ser el amor con que Cristo ama a la Iglesia, un amor fiel hasta el final, un amor que sabe perdonar, un amor que sirve, un amor que se entrega sin reservas.
Además, la caridad da al amor conyugal una fuerza nueva. Los esposos ya no aman únicamente con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades. Aman también con la fuerza que procede del amor de Dios derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. Por eso, el amor matrimonial deja de ser solamente un sentimiento o un compromiso humano. Se convierte en una participación real del amor mismo de Cristo. Y esa es la razón por la que el matrimonio cristiano puede alcanzar una profundidad y una fidelidad que superan las solas fuerzas humanas. En el programa de febrero de este año compartí con vosotros el principio del discurso del Papa Benedicto XVI durante la vigilia, precisamente en el 5º Encuentro Mundial de las Familias celebrado en Valencia, cuyo himno hemos escuchado antes, ¿verdad? Escuchamos los primeros 5 minutos de aquel discurso y yo creo que es el momento de retomarlo. Vamos a continuar escuchando ese discurso que dirigió el Papa Benedicto XVI a todos los que estábamos allí en el año 2006, hace ya 20 años. Era un encuentro mundial al que contaba ir el Papa San Juan Pablo II, pero al fallecer tomó el relevo el Papa Benedicto XVI. Continuamos escuchando ese discurso. La familia es un bien necesario para los pueblos, un fundamento indispensable para la sociedad y un gran tesoro de los esposos durante toda su vida. Es un bien insustituible para los hijos, que han de ser fruto del amor, de la donación total y generosa de los padres. Proclamar la verdad integral de la familia, fundada en el matrimonio como iglesia doméstica, santuario de la vida, es una gran responsabilidad de todos. El padre y la madre se han dicho un sí total ante Dios, lo cual constituye la base del sacramento que los une. Asimismo, para que la relación interna de la familia sea completa, es necesario que digan también un sí de aceptación a sus hijos, a los que han engendrado, adoptado y que tienen su propia personalidad y carácter. Así, estos irán creciendo en un clima de aceptación y amor, y es de desear que al alcanzar una madurez suficiente, quieran dar a su vez un sí a quienes les han dado la vida. Los desafíos de la sociedad actual, marcada por la dispersión que se genera sobre todo en el ámbito urbano, hace necesario garantizar que las familias no estén solas. Un pequeño núcleo familiar puede encontrar obstáculos difíciles de superar si se encuentra aislado del resto de sus parientes o amistades. Por ello, la comunidad eclesial tiene la responsabilidad de ofrecer acompañamiento, estímulo y alimento espiritual que fortalezca la cohesión familiar, sobre todo en las pruebas o momentos críticos. En este sentido, es muy importante la labor de las parroquias, así como de las diversas asociaciones eclesiales llamadas a colaborar como redes de apoyo y mano cercana de la Iglesia
para el crecimiento de la familia en la fe. Cristo ha revelado cuál es siempre la fuente suprema de la vida para todos y por tanto también para la familia. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que quien da la vida por sus amigos. El amor de Dios mismo se ha derramado sobre nosotros en el bautismo. De ahí que las familias están llamadas a vivir esa calidad de amor, pues el Señor es quien se hace garante de que eso sea posible para nosotros a través del amor humano, sensible, afectuoso y misericordioso como el de Cristo. Junto con la transmisión de la fe y del amor del Señor, una de las tareas más grandes de la familia es la de formar personas libres y responsables. Por ello, los padres han de ir devolviendo a sus hijos la libertad de la cual durante algún tiempo son tutores. Si estos ven que sus padres, en general los adultos que los rodean, viven la vida con alegría y entusiasmo, incluso a pesar de las dificultades, crecerá en ellos más fácilmente ese gozo profundo de vivir que les ayudará a superar con acierto los posibles obstáculos y contrariedades que conlleva la vida humana. Además, cuando la familia no se cierra en sí misma, los hijos van aprendiendo que toda persona es digna de ser amada y que hay una fraternidad fundamental universal entre todos los seres humanos. Hermosas palabras las del Papa Benedicto XVI hace ya 20 años. Bueno, ya estamos finalizando el programa. Espero que os haya gustado. Vamos a finalizar como siempre rezándole a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, queridos oyentes de Radio María, finalizamos ya esta emisión. Os animo a seguir escuchando la Radio de la Virgen. Nos volvemos a nos volvemos a escuchar el 18 de agosto, Santa Elena, el día del santo de mi madre. Bueno, pues nos volvemos a escuchar, o podréis volver a escuchar la siguiente emisión el 18 de agosto. Queridos oyentes de Radio María, muchas gracias, un saludo a todos y muy buenas noches. Han escuchado en Radio María Lo que Dios ha unido, dirigido por el Padre Santiago Pérez.